Amigos televidentes, buenas tardes. Para nosotros un honor estar de nuevo con ustedes en su toque de queda, actualidad fiscal, tecnológica y financiera. En el día de hoy tenemos un invitado muy especial, una persona que se ha dedicado su vida en términos profesionales a lo que es cultivar y transmitir el conocimiento, y además uno de los profesionales más acabados en República Dominicana en términos de lo que es la producción de literatura. En la tarde de hoy contamos con la presencia del maestro Faustino Collado, economista politólogo. Maestro. Gracias, buenas tardes, un placer estar acá. El placer es nuestro. De verdad que un honor contar con su presencia, sobre todo para que nos edifique con todo ese conocimiento que usted posee y que ha transmitido durante años en términos académicos y también en su acervo literario. Sí, cómo no, un placer. Lo primero que debo decirte es que me encanta el título del programa. Ah, qué bueno, qué bueno. Fue coincidido para esos fines. Está en la ruta del siglo XXI. Amén, amén, amén. Sí. Maestro, para aprovechar el tiempo con un profesional como usted que tiene tanta capacidad, venimos de un año 2022 donde hubo una recuperación económica post el efecto de lo que fue el proceso del COVID y la recesión económica que tuvimos en nuestro país con relación a todo lo que implicó esa pandemia. Su parecer en torno a lo que fueron las medidas, sobre todo de política monetaria, que tomó el Banco Central a través de la Junta Monetaria con relación a ese proceso. Sí, bueno, el Banco Central ha venido tomando una serie de medidas que se puede decir que algunas son clásicas, es decir, comunes en época de crisis, y lo que a veces nosotros criticamos los economistas y los economistas críticos es a veces el exceso de estas medidas o perseguir otros fines, a veces políticos, porque el Banco Central Dominicano, aunque constitucionalmente es una entidad autónoma, sin embargo tiene una dependencia del presidencialismo dominicano, y entonces a veces se distorsionan algunos aspectos. Por ejemplo, esa medida de expansión monetaria a partir del 20, a partir de la recesión y crisis económica que hubo en el mundo y aquí, que se liberaron y se prestaron en total 190.000 millones de pesos en el 2020 y parte de 21. Tú puedes decir, sí, era necesario que en un ambiente de recesión, de que muchas empresas estaban cerradas, pues se dieran facilidades, incentivos vía los bancos, bueno, facilidades de crédito, sí, vía los bancos para renovar el capital de trabajo y reactivar la producción. Pero 190.000 millones de pesos adicional a una política expansiva del crédito y de la circulación monetaria, que de acuerdo al análisis que yo he hecho, eso ha contribuido a la inflación que vivimos en el 2021 y en el 2022, de cerca de 8-9% promedio nacional. Casi dos dígitos. Casi dos dígitos, pero que para algunos sectores y para algunos componentes de la canasta familiar, tú sabes que la inflación es mayor. Muy lesiva. Porque por ejemplo, la canasta, la parte de los alimentos y bebidas, la inflación, el alza de los precios en el pasado año 22 no es 8%, es más de alrededor de 12-13%. Entonces, aquí ha venido sucediendo que hay una política de los bancos centrales para controlar la circulación monetaria, que es el encaje legal, que en Estados Unidos lo llaman reserva legal. Ese encaje legal nuestro, que antes estaba fijado por ley y que por muchos años, en los tiempos de Balaguer, fue un 20% de los depósitos de los particulares, los bancos tenían obligación de llevar el 20% de esos depósitos al Banco Central. Luego se bajó a 17,
pero el Banco Central Dominicano en la dirección de Valdés Alviso ha ido disminuyendo el encaje legal y hoy está en un 10.6%. Eso provoca, obviamente, más circulante en la calle. Entonces, si los bancos comerciales no están obligados a llevar lo que antes llevaban, eso significa que disponen de más dinero para prestar. Claro. Y eso ha contribuido a un aumento de la circulación monetaria en nuestro país. Hay que decir que el Banco Central ha aplicado una medida de control de la circulación monetaria. Para restringir el circulante. Sí. ¿Cuál es? La venta de certificados. Además de la venta de dólares para recoger peso, pero sobre todo la venta de certificados. Para desmonetizar un poco esa masa. Pero que tiene esa función de recoger dinero, pero no es la razón por la cual el Banco Central vende estos certificados y letras. La razón, como todos sabemos, es la gran deuda que el Banco Central asumió desde la quiebra de los bancos de 2003, que ha ido como una bola de nieve de 180 mil, 81 mil millones de pesos en el 2008, hoy a más de 860 mil millones de pesos. Una cifra, un endeudamiento que es abrumador, escandaloso, que varios economistas y algunos legisladores incluso, desde hace años estamos advirtiendo que si eso no se le busca una salida, va a ser la causa de una crisis profunda y de nuevas quiebras financieras en República Dominicana. Entonces, la deuda es tan grande del Banco Central con los particulares que ha venido vendiendo certificados entre 50 mil, 70 mil, 80 mil millones de pesos anuales. Pero la deuda es tan grande que entonces los intereses que tiene que pagar anuales ya se están acercando a la cantidad que recoge. Por tanto, la venta de certificados para los fines de restricción de circulación monetaria ya no están cumpliendo esa función. Su objetivo. Ese objetivo, y entonces la circulación monetaria sigue ampliándose y eso es una distorsión en la economía dominicana. Hay un aspecto importante que usted señala con relación sobre todo al efecto de poder desmonetizar en un momento determinado. Aparte del encaje legal que obviamente se utiliza como política monetaria para ambos fines, monetizar y desmonetizar, ¿qué otra herramienta o qué otro instrumento se podría utilizar que fuese menos lesivo, según su experiencia? Bueno, vamos a decir que los instrumentos en sí mismos no son lesivos, o sea, por sí, como yo te decía hace un momento, lo que hace daño es el exceso. Te voy a poner un ejemplo. Un instrumento es la venta de dólares para recoger dinero, cambiarlo por peso, o al revés, salir a comprar dólares para aumentar la circulación. El año pasado, 2022, el Banco Central compró alrededor de 1.300 millones de dólares. Que van en aumento de la Reserva Nacional. Eso significó que el Banco Central tiró a la calle más de 70 mil millones de pesos. Claro. Otra vez aumentando la circulación monetaria, aparte de la liberación y de la disminución del encaje legal que le ha hecho. ¿Por qué el Banco Central hizo eso? Por una cuestión básicamente mercadológica, de que se diga que República Dominicana tenía la reserva en dólares por encima de 13 mil millones de pesos, porque bajaron un poco a mediados y en el último tercer trimestre del 2022, bajaron un poco, y como habían subido porque las remesas en el 2020 y 2021 aumentaron enormemente, las reservas en dólares del Banco Central subieron
a más de 13.000 millones. Correcto. Bajaron un poco, entonces me parece que por un proceso de narcisismo, de idolatría del gobernador del Banco Central, de que las reservas se mantenían altas porque el Banco Central vende eso. A un precio muy caro. Eso no es malo, eso no es malo que la reserva de un país en moneda fuerte sean altas, pero que sean sanas. Sí. En el caso dominicano, una parte importante de ese aumento de las reservas en dólares del Banco Central es de deuda. Porque ¿a dónde van los dólares que el gobierno recibe cuando se endeuda en el exterior? Van al Banco Central. Entonces, ¿qué mérito tiene que un banco central de cualquier parte del mundo aumente sus reservas cuando éstas provienen de endeudamiento? No es ningún mérito. Entonces, cuando se dan esas modalidades, entonces la política monetaria que tiene, los instrumentos de política monetaria que tiene un banco central, entonces no contribuyen a la sanidad de la economía. En la parte que usted hace referencia con relación al efecto de la deuda pública, los niveles de deuda o de endeudamiento que tenemos hoy día, a su parecer, sobre todo el último periodo donde se nos dice que se ha incrementado de manera desproporcional, nos dicen también que no es bueno ni malo endeudarse, sino cuando se le da un buen o un mal uso, su parecer. Bueno, sobre la esencia de la deuda, en principio todos nos endeudamos. Y la deuda está relacionada con la capacidad de pago, sea de una persona, sea de una institución o sea de un país, de un estado, ¿verdad? Y en ese sentido, nosotros criticamos que en el caso dominicano, la deuda ha ido aumentando tanto, no solo como proporción del Producto Bruto Interno, que hoy es más de alrededor de un 60%. Muy alta. La deuda del gobierno central es alrededor de un 50-51%, pero si sumamos la del Banco Central, que como yo te dije, es cerca de 900.000 millones de pesos, es decir, más de 15.000 millones de dólares. Entonces, la deuda externa dominicana, la deuda pública dominicana es cerca de un 60% del PIB. Pero esa variable, el porcentaje de la deuda con relación al PIB, no es la más importante. La más importante es qué porcentaje del presupuesto anual se dedica un gobierno al pago de intereses y de capital. Y en el caso dominicano está rondando cerca de un 25%. Es decir, de cada 100 pesos que el gobierno dominicano recibe de impuestos y demás, está dedicando casi 25 pesos al pago de la deuda externa. Y eso significa que tiene menos posibilidades de gasto social, de inversiones públicas, y en ese sentido, esa gran deuda dominicana es negativa. Maestro Faustino, en el segundo bloque vamos a seguir abundando ese aspecto de la deuda. También quiero que nos realice un análisis de la perspectiva económica para el año 2003 basado en la realización del presupuesto público con el efecto de la composición de la deuda, y también para que hablemos un poquito del tema de actualidad, que es la convocatoria del Comité Nacional de Salario a lo que es la reformulación del salario de los trabajadores públicos. Perfecto. Volvemos en breve.